Hey, muy buenas a todos, gente. Estamos en el primer vídeo del canal. Para todo aquel que no me conozca, soy Rubinian. Posible que alguno ya me conozca por ser el moderador de Rusty Wolf 007. Y en el día de hoy quería hablaros sobre el orden cronológico de Yokai Watch. Es un tema que se ha hablado poco en YouTube. Solo he encontrado 2 vídeos y ambos tienen pequeños fallos. Además de que ninguno te dice cómo ver la serie. Por eso, en el día de hoy vas a saber el orden cronológico de Yokai Watch y cómo ver la serie completamente gratis y sin descargar nada desde tu navegador. Así que dicho esto, que comience el vídeo. Un par de cosas antes de comenzar, y es que voy a estar basándome única y exclusivamente en lo que dice en la web de Trello de la Tinkai Sub, que es la web de la que os hablaré al final del vídeo, que es en la que podéis ver la serie. En esta hay una página llamada Orden Cronológico, en la cual puedes ver el orden cronológico. Aunque yo también estaré explicando por qué algunas cosas creo que están mal y alguna curiosidad sobre estas series la cual no te dicen. Además de que haré un resumen pequeñito de qué va cada temporada y cada película. Bueno, ya desde el principio hay un pequeño dilema, y es que cronológicamente hablando, lo primero que hay que ver es Yokai Watch, la película 5, Forever Friends. Sucede cronológicamente antes de la primera película, la cual sucede prácticamente al mismo tiempo. El caso es que es recomendable ver primero la serie de Yokai Watch Shadowside antes de ver Yokai Watch la película 5. Así que lo dejaremos para más adelante. A continuación, lo siguiente que hay que ver de Yokai Watch, cronológicamente hablando, sería la primera temporada. En esta temporada es en la que Nathan conoce a yokais como Whisper, Jibanyan y otros muchos. Son 26 episodios, bastante corto y es bastante entretenida. A continuación de esto, habrá que ver la segunda temporada, pero no hasta el final, solo hasta el episodio 23. Y bueno, aquí empieza otro dilema, y es que la Tinkai Subs dice que es hasta el episodio 23. Sin embargo, yo creo que no es necesario ver esos 2 últimos episodios, y que una vez veas el episodio 21 ya es suficiente para ver la película, que es lo siguiente que hay que ver, ya que en esos 2 episodios no te dicen nada que sea necesario para la trama de la película. Así que pues simplemente verlo hasta el episodio 21. A continuación llega la primera película de Yokai Watch. Yokai Watch, la película El secreto del nacimiento, Nyan. En esta película veremos cómo Nathan conoce a un yokai gato azul muy grande, para nada referencia a Doraemon, el cual le lleva hasta el pasado, y ahí es donde Nathan conoce a su abuelo de hace 60 años, cuando tenía su edad, y juntos tendrán que salvar el mundo de la villana principal, Lady Desdicha. Una vez hayas visto la película, deberás terminar la segunda temporada, que recordemos, la has dejado por el episodio 21 o 23, y hay que verse hasta el episodio 50, que es el último. A continuación, deberemos ver Yokai Watch temporada 3. Esta temporada aparece un nuevo personaje principal, llamado Inajo o Valeria Luna en español. Este personaje estará acompañado de un yokai muy rabioso llamado Usapión. El chiste de estos 2 personajes es que combinan muy mal, dado que Valeria hace enojar todo el rato a Usapión, y Usapión se cabrea muy fácilmente, por lo que acaba atacándola. Sinceramente, este personaje es muy odiado en general por la comunidad de Yokai Watch, tanto por la comunidad anglosajona como por la hispanohablante. No sé exactamente por qué, creo que simplemente la gente no le gustó que usaran un nuevo personaje cuando ya podían haberlo hecho simplemente dándole un Yokai Watch a Katie, y concuerdo. Sin embargo, creo que es un buen personaje a pesar de todo esto. Esta temporada tendrás que llegar hasta el episodio 101, y entonces aquí deberás pararte según la Tinkai Sub y ver la segunda película, llamada Yokai Watch, la película 2, El gran enma y las 5 historias, Nia. Como bien dice el título, en esta película veremos 5 historias, de las cuales, resumiendo un poco, tenemos una historia en la cual Valeria Luna y Usapión tienen que hacer de Papá Noel y entregar regalos, otra en la que Komasan y Komajiro irán a ver a su madre al Yokai World, otra en la cual Nathan se cae por la alcantarilla por culpa de un yokai
lo cual hace que Nathan se convierta en yokai, y otra en la cual Jibanyan, Robonian y Sounian viajarán al futuro, específicamente al año 2023, que es muy gracioso porque en aquel tiempo eso era el futuro, pero actualmente eso es el pasado. Y bueno, en esta época conocerán a la dueña de Jibanyan, Alba, la cual intentarán ayudar en su trabajo, pero no acabará muy bien. Y por último, la historia final en la que se reúnen todos para enfrentarse al villano principal de la película, que es Zazel. Después de eso, habrá que terminar la tercera temporada, que recordemos te has quedado en el episodio 101, y comenzar la cuarta temporada. Aquí tenemos otra incongruencia, dado que capítulos anteriores al capítulo 152 tenemos el capítulo 153, en el cual Nathan porta la pistola blaster, la cual le dan en la película 3. Por tanto, eso significa que la película la deberás ver antes de ese episodio. Por eso deberías verla después del episodio 42. Aunque en vez de eso, mejor simplemente sería ver el primer episodio de la cuarta temporada y a continuación ver la película. Y luego seguir tranquilamente con el resto de la cuarta temporada, hasta el final. En esta tercera película que acabo de mencionar, llamada Yokai Watch, la película 3, La gran ballena voladora y el doble mundo, Nia, la trama principal va sobre el yokai Koala Nian, el cual si le tocas la nariz hará un bailecito y hará que el mundo cambie de ser animación a ser live action. Una vez hayas visto la cuarta temporada y haber acabado, por tanto, la serie original, aquí viene el siguiente dilema, y es que ahora hay dos series las cuales no están ni traducidas, ni dobladas, ni subtituladas, ni nada, que son Yokai Watch 2019 y Yokai Watch 2021. Así que mejor nos las saltamos. Aunque sí que esta serie tiene dos películas, una que es buena, sin más, y otra que es horrible, a no ser que sea la primera vez que veas Yokai Watch. Y es que Yokai Watch, la película, como nos conocimos, Nate y yo, Nian y yo también, es una película que básicamente estaba hecha por un motivo en un principio, y era que, bueno, al ser 2021 y haber pasado mucho tiempo desde la serie original, los episodios de la serie original ya no se emitían en Japón. Y es por eso que decidieron crear esta película para todos aquellos que se iniciaran por primera vez en Yokai Watch. Y es que esta película es un recopilatorio de los mejores episodios de la primera temporada. Luego tendríamos Yokai Watch Jibanyan vs. Komasan, la gran batalla Nian. Esta dice que se sitúa en los dos últimos capítulos de 2021, pero no es necesario saber mucho sobre la serie para poder disfrutarla. Valdrá simplemente con haber visto la serie original. A continuación, viajaremos 30 años en el futuro. Y es que nos situaremos en la película de Yokai Watch Shadowside, El retorno del rey Oni. Esta película sucede 30 años en el futuro respecto a la historia original de Nathan Adams, que básicamente significa que sucede en el 2045 aproximadamente. En esta saga de Yokai Watch Shadowside, los protagonistas principales serán Natsume Adams y Keisuke Adams, los hijos de Nathan Adams y Katie. Así es, Nathan lo consiguió. Como dato, sabemos gracias a los cómics los nombres de estos dos personajes. Natsume en inglés se llamaría Summer Adams y el hijo menor, Keisuke, se llamaría Tate Adams. Otros de los protagonistas son Akinori, conocido en inglés gracias a los cómics como Bruno, y Touma, conocido gracias a los cómics como Cole. Si me lo preguntáis, personalmente no me gustan mucho estos nombres, sobre todo los de Akinori y Touma, y siempre he usado los de en japonés y no dejaré de usarlos, la verdad. La trama de la película es que llega el rey Oni, y bueno, llega el rey de los Onis y empieza a convertir gracias a sus Onimaro, que se dirían como los minion o sirvientes de este gran rey Oni, que convierte a los humanos en Onis. Y son Natsume, Touma y Akinori los que lo derrotan. Y Natsume y Touma consiguen sus relojes.
el Yokai Watch Elder para Natsume y el Yokai Watch Ogre para Touma. Y es luego en la serie conocida como Yokai Watch Shadowside donde Akinori consigue su reloj, el Yokai Watch Animas. La historia esta sí que tiene mucho más lore y es recomendable vérsela porque es muy buena. Eso sí, tiene algunos episodios ahí justo antes de los episodios finales que son un poco pesados, la verdad. A continuación, en caso de que no te lo hayas visto como primero de todo, deberás verte Yokai Watch Forever Friends. Ahora sí, después de haber visto Shadowside. Y ahora sí, terminando, vamos con la última saga. La saga de Yokai Watch Gakuen. Esta tiene una película y una serie de 3 temporadas. Lo primero que hay que verse es el primer episodio de la primera temporada, única y exclusivamente el primer episodio, dado que es un flashback que va detrás de los sucesos de la película y de la serie en cuestión. Por tanto, primero hay que verse ese episodio y a continuación hay que verse Yokai Watch, Gakuen y la película ¿Puede un gato ser un héroe? Después de verse esta película, el cual tiene una trama un poco extraña, dado que va cambiando de enemigo principal cada 5 minutos, es un poco película TikTok, pero bueno, aún así es disfrutable. Después tendremos la película con 3 temporadas. El lore principal de la serie es que unos aliens vinieron al Yokai World y destruyeron todo. Después de eso, el gran Enma se encarga de recoger todas las almas para mantenerlas a salvo mientras descubre la forma de poder devolver todas las almas. Curiosamente, se le caen algunas pocas almas que, curiosamente, son las de los yokai más conocidos y más protagonistas. Jibanyan, Komasan, Kyuubi, Benocto, Granicia. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, ¿eh? Full coincidencia todo. Y al caérsele estas almas, estas se reencarnaron en humanos. Es decir, que ahora hay un Jibanyan que se ha reencarnado en un humano. Específicamente en Jiba Jinpei, que curiosamente es el personaje de mi foto de perfil. Y por último, como ya os dije, os voy a enseñar a cómo ver todo esto gratis en el Trello de Latin Kai Sub. Para ello solo tenéis que ir hasta YouTube, buscar Latin Kai Subs, vais al canal y aquí pulsáis para ver sus enlaces. Hay 2 enlaces, uno a Facebook y otro a Trello. En Trello podréis encontrar la página en la cual están todos los episodios de Yokai Watch, de la serie original, de la serie de Shadowside, la de Gakuen y hasta algunos cómics, e incluso las películas. También podéis encontrar aquí el orden cronológico que os he estado mencionando todo este tiempo y una imagen de correlación de personajes que os dejaré por aquí. Básicamente es como un mapa mental de qué personaje está correlacionado con cuál y de qué forma. Dale like y suscríbete para más vídeos como este. Hasta la próxima.